estamos desde la comunidad de San Miguel, Valparaíso, Zacatecas, día 7 de julio de 2025, pues para continuar el recorrido de la imagen de San José Peregrino por este cañón de Valparaíso. Esta imagen que sale el día 1 del mes de agosto de aquí de la cabecera municipal de Valparaíso y recorre las principales comunidades de aquí del cañón hacia arriba. Primero viene Coyotes, enseguida pues San Miguel, ahora va para Puerta de Cadena y así sucesivamente llevará este recorrido en el próximo mes de agosto, septiembre, octubre y terminará su recorrido por acá al sur de Valparaíso, allá en el mes de diciembre posiblemente. Así que pues aquí estamos para compartir esas imágenes el día de hoy con todos ustedes en este recorrido hacia la comunidad de Puerta de Cadena. Y pues ya la gente desde muy temprana hora se viene preparando, viene caminando desde Cadena, desde la comunidad de Puerta de Cadena, desde Jamaica, pues para acompañar esta imagen. Y de igual forma aquí la gente de la comunidad de San Miguel, vienen a despedirlo el día de hoy. Así que pues bienvenidos, quédense con nosotros. No se olviden antes darle like a el video, dejar su comentario y también compartir a través de redes sociales. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes esta bonita tradición, una tradición que ya tiene muchísimos años de llevarse a cabo. Platicaba en días pasados con una persona pues ya mayor de 75 años. Me comentaba que por allá en el año 1953 él recuerda, más o menos recuerda de que una imagen de San José Peregrino, pero de tamaño pues natural, de 1,70, de 1,80, pues recorriera por aquí las comunidades. Al principio pues la hacía visitando algunas casas, después ya se empezó a llegar a cada una de las capillas de las comunidades, pero así comenzaron por ahí cuando iba de Coyotes a San Mateo, lo bajaba por una región que se llama Los Cedros, lo bajaban a Jamaica y ahí llegaba a la casa de don Pedro Flores, que paz descanse, y después a la casa de mi abuelo Ramón Gallegos también. Así que pues nosotros continuamos esa tradición. Ahora pues llega a cada una de las capillas de las comunidades. Pues bueno, muchísima gente viene pues para acompañarlo, para despedirlo y pues para seguir esta bonita tradición de más de 70 años de llevarse a cabo. Así que pues bienvenidos, quédense con nosotros. Un saludo grande a la gente que nos sintoniza en la Unión Americana y que son parte también de esas comunidades. Un gusto para mí poder compartir con ustedes esta bonita tradición, a la gente de aquí de la comunidad de San Miguel, de Coyotes, de Puerta de Cadena, Mesa de Borregos, Jamaica, entre otros. Un saludo grande para todos ustedes. Aquí estamos para llevar las imágenes de este recorrido hacia Puerta de Cadena. Vámonos pues.
la casa de la familia que fuera de Doña Anita y de Adolfo Hurtado, pues ahora su hija, Avelina, y su nieta, pues ofrecen a todos los presentes, a todos los que asisten, ofrecen un panecito. Así que pues muchísimas gracias, les agradece mucho esa buena voluntad que tienen hacia la gente que viene acompañando a la imagen del Señor San José. ¿Qué? Una cervecita. Sí. Ah, no, ya lo tenemos. Oigan, danzantes. Oigan, muchachos. Vénganse, vengan a agarrar un refresco, vénganse. Ya no se formen, vénganse. Mira, acá no. No le crean, no le crean. A ver, ahí arrímense ya los refrescos, ¿eh? sí, tengo. Agarren los que gusten, ¿eh? ¿Quiere usted, Sandy? Todavía hay. Oiga, no se vayan sin decir. ¿Sabes si ya estarán comiendo? ¿Está bien? Los de allá no les decimos que vengan por un pan. No, ya no. Ya no. Se crea. ¿Qué se hará? Los músicos no, porque después no tocan. No tocan. No se
soltar. A soltar, no. De allá donde va la orilla. Sí, no. Si no es a escoger. Alejandro, abre por favor así. Dale parto así. ¿Cómo está? Este es el que me gusta a mí, Ándale, pues ahí está, Eric. el que es sin gas. Que quieras refresco. ¿Sí? Esta es una bolsa, Raquel. Bien, y como se han fijado, en el camino viene esta perrita. Esta perrita, comenta aquí la gente, que viene desde Valparaíso, viene desde el día primero que llegó a Coyotes, San José, viene acompañando la imagen. Ya se quedó 3 días ahí, se quedó 3 días en San Miguel y ahora viene ese corte cadena. La gente nos ha encargado que les demos de comer donde quiera que llegue porque viene acompañando la imagen del señor San José. A veces no sabemos qué signifique eso. A lo mejor un alma, yo siempre he dicho que es un alma que por ahí viene pagando una manda que no pudo cumplir en vida, y pues así viene esa perrita. Esa perrita misma es la que iba en la procesión a Jimulco en días pasados 12 y 13 de julio, que fuimos a Jimulco. Esa perrita es la que nos acompaña también para allá. Y ahora viene pues ahora con la imagen de Señor San José. Ya aquí le ofrecieron pan, no quiso, le ofrecieron agua, tampoco no quiso, pero pues viene asustada con los cohetes. Más que ya no va a sonar. No, pues ya no va a sonar, güey. Va a sonar por el pan. Tu sonrisa tengo que lo clama la cámara. de aquel lado, de acá, de acá. Bien, pues el año pasado en este mismo lugar nos cayó una buena tormenta y pues también el día de hoy se están sintiendo unas chispas de lluvia. Y ojalá que sea más para que el temporal siga beneficiando al campo, porque ya hace falta que llueva. Así que pues enhorabuena, ahí nos va lloviendo, las bendiciones del cielo están cayendo y pues esperemos que el día de hoy también no sea la excepción, al igual que hace un año, el mismo día de hoy. Pues bueno, nos vamos de la comunidad de Mesa de Borregos, aquí en la casa que fuera en vida de la familia Hurtado Soto, de doña Anita y don Cuco Hurtado. Y pues aquí su hija Avelina, pues nos han ofrecido un panecito, un refresco para calmar un poquito el hambre y pues
Bien, y pues aquí, como es costumbre, en muchas de las comunidades la gente se organiza para ofrecer algún alimento a la gente que viene acompañando a la imagen del Señor San José. Y pues agradecemos a toda la gente aquí de Puerta Cadena, de Mesa de Borregos, que pues siempre son muy atentos con todos nosotros y que nos ofrecen un taquito de sopita, de arroz, de frijoles, lo que sea. Y como se hace con toda voluntad, pues rinde muchísimo la comida. Así que pues aquí están la gente de aquí. Un saludo grande a los paisanos que son originarios de aquí de Puerta Cadena, que pues a través de esas imágenes pues han de estar saboreando el taquito que nos van a ofrecer el día de hoy. Muchas gracias a esa gente que apoya y que coopera siempre pues para que pues toda la gente se lleve algo a la boca el día de hoy. Y pues bueno, agradecer también pues por la invitación a quien me hizo el favor de invitarme para grabar el día de hoy, a la familia Piña Herrera, a la señora Hortensia Herrera y a Antonio Piña. Gracias por invitarnos a compartir estas imágenes. Esperemos que les estén gustando y pues es un gusto para mí compartir parte de lo que es esta tradición, herencia de nuestros antepasados a través de esta procesión de San José a través del cañón de Valparaíso hacia el norte. Pues, también un saludo grande a todos los paisanos que radican en la Unión Americana que pues, por alguna u otra razón pues, no tienen la oportunidad de venir. Nosotros tenemos que a través de las imágenes sacar esta tierra hasta la comunidad de su hogar. ¿Para adentro? No hay nula. Échamelo, por favor.